Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Eso es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra pasará. No pasará. No pasará. Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra pasará. No pasará. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Y dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, Hay mucho porque así retraso. lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Grande, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, te confiaré. Mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, te confiaré. Y eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoca tu nombre, eres tú, mi alabado por la eternidad. Invoca tu nombre, eres tú, de ser alabado por la eternidad. Invoca tu nombre. Tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Ven y dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa,
Hoy entra en mi vida, estremece mi estructura. Hoy sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Maestro, necesito milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después del tercer día se levantó. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tienes tú el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, hoy llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Hoy haz un milagro y en esta misma hora llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después del tercer día, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Hoy haz un milagro y en esta misma hora llámame hacia afuera, transforma hoy mi vida, Señor. Hoy haz un milagro y en esta misma hora, hoy llámame hacia afuera, resucítame. Hace falta mirarte, me hace falta abrazarte, me hace falta sentirte. Hoy mi corazón siente que se va. Me hace falta lavarte, me
hace falta ensalzarte. Te espero desde hace mucho tiempo, pero yo no sé cómo volver. Ven por mí y sálvame. Ven por mí, libérame. Ven por mí y restaurame. Devuélveme el aliento de vida. Ven por mí, renuévame. Que mi corazón quiere sentirte. Ven por mí y abrázame, Señor. Yo quiero volver a tus brazos otra vez. Y ven por mí, renuévame. Ven por mí y sáciame. No quiero seguir si tú no vas. No quiero seguir si tú no estás. Y ven por mí y límpiame. Vuelve a hablarme otra vez. Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Les extiendo a cada uno de ustedes un saludo fraternal. Les extiendo a ustedes un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy gratificante para mí poder dirigirme a ustedes en esta noche, compartiendo algunas alabanzas, lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros. Amén. Este culto es dirigido por la directiva de música, de alabanza. Y estamos pues conscientes de lo necesario que se hace, que sigamos alabando y glorificando al Señor en estos momentos. Es necesario que le sigamos exaltando y que le sigamos entonando alabanzas a Él, porque donde no hay alabanzas Él no está presente, donde no hay cánticos, donde no hay adoración, donde no hay nobleza, Él no está pendiente, no está presente. Entonces en esta noche, mis hermanos, para dar continuidad a este servicio, voy a realizar una lectura de la palabra del Señor en Salmos, cántico 124, Salmos, cántico 124. Tiene como título: Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Salmos 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra.
Voy a invitarlo a que lea nuevamente conmigo el versículo 7. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí no dicen que nos libró del cazador, no dice que hizo que el cazador huyera. No, ya estábamos en medio del cazador, pero el lazo se rompió y fuimos libres nosotros. Voy entonces a pasar a continuación a la hermana Damaris para que ella entonces tenga bien de continuar con el servicio. Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga, les estamos dando la bienvenida a todos los amigos, simpatizantes, hermanos que nos están viendo por esta transmisión en Facebook. Le doy la bienvenida a la hermana Jacqueline Guerrero, a Miriam, a Sandra, a José Germán, a la hermana Luz Dari, a la hermana Seleni, a Adriana González, Osneider, al pastor Dimas, a Daniela, a Alex Cuartas, a todos los simpatizantes, a la hermana Marlene Medina y Magdalena Cruz. Y todos los que están conectados les damos una bienvenida, a la hermana Piedad, a la hermana María Isabel. Son todos muy bienvenidos a esta semana evangelística. Los voy a dejar en compañía de mi hermano Semeín Tapias, que va a orar por las peticiones. Dios les bendiga, queridos hermanos. También un saludo especial a los hermanos de la Junta Local, al hermano Dimas, amén, al hermano Javier, al hermano Arturo, al hermano Rolando, amén, a la hermana Damaris, y también saludo muy especial a la hermana Tatiana, que nos ha estado colaborando con este medio de comunicación. Agradecemos su labor a la hermana Tatiana, esta hermosa labor. Hoy es el día, o por no decir, hoy es el día de salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, por los ancianos de la iglesia. Que sea el Señor ayudando a los ancianos. Amén. También vamos a orar por la juventud de la iglesia. Que sea el Señor ayudando a esta hermosa y bella juventud que tenemos en la iglesia del jardín. También vamos a orar por los niños. Amén. Que sea el Señor ayudando a los niños. Porque la Biblia dice, venid a mí. Amén. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Pero también dice la Biblia, dejad a los niños venir a mí, y no si los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar todos en familia. Amén. Vamos a orar todos en familia y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Estamos todos conectados. Amén. Con este medio de comunicación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos la oración, queridos hermanos. Soberano Dios que estás en el cielo, que seas tú, eterno Dios, ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendiciendo, Señor, a los ancianos de la iglesia del jardín, Señor Jesús. Porque tú eres bueno, Señor, y hacedor de maravillas, eterno Dios. Bendice, Señor, a los jóvenes de la iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, guardándolos cada día, eterno Dios. Oh, soberano Dios, en esta noche, mi Dios, pedimos por la niñez de la iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándolos a cada uno de ellos, eterno Dios. Porque tú eres bueno, Señor, y hacedor de maravillas, eterno Dios. Oh, en tus manos, Señor, colocamos a los niños de la iglesia del jardín. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén y amén. Entonces, seguimos cantando alabanzas a nuestro Señor.
Jesucristo. Amén. Vamos entonces a seguir con el hermano Daniel Vera para que él nos entone especiales y coros. Amén. Y luego escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Aleluya. Seguimos con el hermano Daniel Vera, él con nosotros. Y el Señor nos siga bendiciendo. Aleluya. Estamos conectados. Y yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Y yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, yo quiero hablar en lengua, sentir tu presencia y llenarme de gozo. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu de Dios. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me digan, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me digan, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que nos busquen nosotros? Es el Señor, su iglesia levantó. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que nos busquen nosotros?
Señor su iglesia a levantar gloriosa, iglesia que compró precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me digan, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me digan, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que les busco y no los hallo? Es que el Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Y dónde están que los busco y no los hallo? Es que el Señor su iglesia levantó. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? Es que el Señor su iglesia levantó. Señor Jesús le bendiga. Voy a pasar entonces a esta parte a la hermana Damaris para que ella tenga entonces en bien de dar continuidad a este servicio. Dios les bendiga. Bueno, vamos a pasar entonces a una parte muy especial y es la parte de la predicación. Esta parte la tiene el hermano Freddy Vanegas. Vamos a hacer una oración, que el Señor sea usando al siervo y sea predicándonos la palabra como el Señor quiere que la pongamos en práctica, que sea dando fruto en nuestros corazones. Señor Jesús y Padre Celestial, te presento a mi hermano Freddy, Señor, que tú seas hablando a través de él, Señor. Tú conoces la necesidad de mi corazón y la de cada uno de mis hermanos, Señor, amigos y simpatizantes, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Demos gloria al Señor. Es un privilegio poder estar en este lugar dando inicio a la semana evangelística, la cual se está realizando pues a partir de hoy y que tiene como objetivo, o mejor como lema, el día es hoy. Así que pues voy a invitar a los hermanos a que leamos las Sagradas Escrituras en el libro, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 16. Como habíamos dicho, entonces el título de la semana evangelística o el lema de la semana evangelística es El día es hoy. Amén. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesús y con la ayuda del Señor, tener como subtema en este día, sabios para la salvación. Así que vamos a leer la escritura, dice la palabra del Señor entonces a partir del 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, demos alabanzas al Señor. Hay algo bien interesante en el momento en el que uno empieza a hablar de salvación o de la salvación verdadera. Es indispensable hablar de las Sagradas Escrituras, más conocidas en nuestro medio como la Biblia. La palabra del Señor nos dice que para la salvación se necesita sabiduría, para ser salvo se necesita entendimiento, para ser salvo se necesita conocer cosas, y eso que se necesita conocer para llegar a alcanzar la salvación, solo se puede conocer por medio de la Escritura.
me parece muy interesante el hecho de que se haya esparcido el pánico por nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, a raíz de la peste, pues, que está en medio nuestro, de la enfermedad, del virus. Y entonces las personas preguntan, ¿y usted qué piensa respecto a esta situación? No sé, mi respuesta ha sido, ya sabíamos que eso iba a pasar, ya sabemos que mientras pasa el tiempo, mientras se acerca la venida del Señor, van a empezar a surgir un montón de cosas, de guerras, un montón de dificultades a nivel social, un montón de enfermedades, un montón de cosas. Pero las personas que no tienen conocimiento de la escritura, entonces para ellos es algo fuera de lo normal. O sea que sí es importante estudiar la escritura. Otra razón por la que la escritura es importante es porque han surgido hombres que se han hecho líderes en medio de la sociedad y lo que han hecho es engañar a las personas. Entonces, cuando yo no tengo el conocimiento de la escritura, cuando yo no puedo eh, constatar si las cosas que me dicen los hombres son verdad, no puedo hacerlo por mí mismo, entonces quedo atado a una esclavitud de pensamiento, a una esclavitud eh, respecto a cosas que debería tener conocimiento. Así que para dar inicio a esta semana evangelística, yo creo que sería muy importante que nosotros vayamos y hagamos un recorrido a la escritura en unos minutos. Y la idea del mensaje sería que los hermanos de la iglesia sientan esa necesidad y ese anhelo, ese deseo por ir más a las escrituras, por estudiar más las escrituras, por escudriñar más las escrituras. Y aquellos que aún no son hermanos, aquellos que no han venido al camino del Señor, pero que tienen deseo de ser salvos, que tienen deseo de acercarse a Dios y de conocer de Dios, pues la única manera de hacerlo es por medio de las Santas Escrituras. Así que entonces quiero hacer un resumen breve de lo que la escritura se trata. Y si nosotros vamos y ahondamos en el estudio de la palabra del Señor, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento nos muestra un plan de Dios, unas promesas de Dios para un pueblo que Él formó, que se llama Israel, pero que esas promesas incluían todas las familias de la tierra. Es decir, que aunque el pueblo hebreo, el pueblo judío, se hizo como exclusivo, como que quiso reclamar una exclusividad de Dios, Dios ha sido Dios de Israel, pero también ha sido Dios de los gentiles, no olvidando que Él nos hizo a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y que procedemos de Él. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos sostiene, Él es quien nos da todas las cosas, la vida, la salud, el trabajo, todo se lo debemos a Él y todo lo hemos recibido de Él. Así que a pesar de que el pueblo de Israel alega una exclusividad respecto a Dios, esa exclusividad no existe en realidad porque Dios en su palabra establece unas promesas hacia Abraham en las cuales incluye al pueblo hebreo, obviamente, pero también con una proyección a futuro para nosotros que no somos judíos. Y me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo habla con la samaritana en el libro de Juan, capítulo 4. Él le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí hay un punto muy interesante, porque muchas de las personas que dicen ser estudiosas de la escritura y muchas de las personas que hemos conocido y se han hecho famosos por vender una salvación de pronto de prosperidad y de un montón de cosas que no es lo que la escritura dice, han interpretado la escritura de una manera que no es, porque si la salvación viene de los judíos y las escrituras que tenemos proceden de los judíos y el Cristo que es Dios manifestado en carne fue judío, entonces es muy importante que nosotros
No que nos hagamos judíos, sino que nosotros nos contextualicemos al momento de interpretar la escritura. Es decir, no es un libro colombiano, no es escrito por colombianos, sino que es un libro judío escrito por judíos acerca de un Dios que se manifestó en carne como judío. Entonces aquí lo importante es que nosotros tengamos conocimiento del entorno en el que se mueve Jesús en el momento de aparecer, que tengamos presente qué es lo que quiere decir Jesús al momento de hablar y cómo esta salvación que proviene de los judíos toca con nosotros los gentiles y de qué manera nosotros somos por medio de Jesús hechos copartícipes de esta salvación. Lo que quiero es irte llevando a que te entre la curiosidad por saber qué es lo que dice Dios a través de la escritura. Muchos hombres pueden decirte, para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y tienes que dejar de hacer esto, y tienes que dejar de hacer aquello. Pero realmente de lo que se trata la escritura es del gran amor que Dios ha tenido por ti y por mí, que se expresa al máximo en su sacrificio en la cruz del Calvario, pero no solo esto, sino también en su resurrección de entre los muertos, que es la esperanza de los cristianos y que es lo que lo califica a Jesús. Esa resurrección de entre los muertos por sí mismo lo califica como el único Dios verdadero y lo califica como el único que puede hacer grandes cosas en medio de la humanidad. Entonces quiero invitarte también a leer un texto en Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 10, el versículo 14. Amén. 10:14 de Romanos dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para ti, mi amigo, y para cada uno de nosotros. De hecho, yo lo he dicho, es la mejor noticia que nos han podido contar. Es la noticia que expresa lo mucho que Dios te ama, lo mucho que Dios ha amado a la humanidad y cuán grande paciencia ha tenido contigo y conmigo, de manera que podamos acceder a su misericordia, acceder a sus promesas, acceder a su amor. Amén. Y entonces ahí en el mismo capítulo 10, en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Sabemos que la salvación verdadera no es por las obras que podamos hacer nosotros. No se acumulan obras para ser salvos, no se acumulan puntos para la salvación. Realmente la salvación es por la fe. Y si nosotros nos ponemos a mirar, nos damos cuenta que gran parte de las, llamémoslo así, creencias religiosas que existen en este momento, en gran parte están enfocadas en hacer cosas para ser salvos, pero realmente no es así. La escritura habla acerca de que somos salvos por la fe. En el texto que leímos en Timoteo dice, dice, para hacernos sabios, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe. Pero esa fe tiene un enfoque. Es decir, si yo tengo mi fe puesta, por ejemplo, esta semana me llamaron a preguntarme que si era verdad, que con un pelo que uno encontraba, con un pelito, un cabellito que uno encuentra en la mitad de la Biblia, uno cocina eso y ese bebedizo cura el COVID-19. Realmente, hermano, la gente tiene puesta la fe o está desperdiciando su fe poniéndola en cosas que no tienen trascendencia. El único que puede sanar la enfermedad, el único que puede quitar la vida y devolver la vida es Cristo Jesús, que es Dios eterno y verdadero. La palabra del Señor dice que
como no creemos a la verdad, como la gente no cree a la verdad, entonces les es enviado un poder engañoso para que crean a la mentira. Y ese tipo de cosas son las que hacen extraviar a la gente de la verdad. Esa fe puede ser que esté desperdiciada. En el momento en que pones tu fe en Cristo Jesús, empiezan a suceder cosas realmente extraordinarias en tu vida. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Entonces dice que esa fe verdadera no la producen las obras, no la produce otra cosa sino el oír. Y ese oír lo produce la palabra de Dios. Así que todo empieza por ahí. Todo empieza por tener la actitud correcta y la disposición correcta para escuchar al mensaje del Evangelio, para escuchar el mensaje del amor de Dios, para escuchar las buenas noticias que dicen el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Que es esa expresión por medio de la cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Quiero invitarlo también a leer en el libro de Juan. Amén. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El verso 37 dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Puede ser que nos han mostrado un Jesús que no es el Jesús verdadero. Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo dice que iban a venir muchos en su nombre, iban a aparecer muchos Cristos que no son el Cristo verdadero y que la gente pone la fe en ello. Amén. Por ejemplo, no sé, en algunos lugares en la última semana hubo las marchas, las procesiones con los muñequitos, con las imágenes de Jesús, con las imágenes de los personajes bíblicos, pero aunque son imágenes de los personajes bíblicos, no son los personajes bíblicos. A pesar de que es una figura supuesta de Jesús, no es Jesús. Pablo dice, si alguno ha conocido a Cristo en la carne, ya no le conocemos así, porque ahora Él vive en el poder de su Espíritu dentro de nosotros. Efesios dice que Él quiere hacer de nosotros templos de Dios en el Espíritu. Amén. Luego vamos ahí a Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, amén, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Parece ser que los judíos en este texto habían perdido la memoria porque le dicen a Jesús, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, pero en realidad los judíos habían sido esclavos de medio mundo. Los judíos fueron esclavos en Egipto, los judíos fueron esclavos de Babilonia, fueron esclavos de Asiria, fueron esclavos de Siria, fueron esclavos de Grecia y en ese momento eran esclavos de Roma. Parece ser que se les olvidó ese detalle tan especial, pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud física, sino que Jesús está diciendo que para ser libres del pecado, está hablando de una libertad verdadera y no es la libertad no es la capacidad de hacer lo que yo quiera. La libertad verdadera es la capacidad de hacer lo que me conviene hacer. Amén. Entonces, cuando yo soy libre, todo va llevando a algo. La fidelidad a la palabra de Dios me lleva a ser verdadero discípulo de Jesús. Amén. El ser discípulo de Jesús me conlleva a conocer la verdad. ¿Sí ves? Y esa verdad que proviene de Jesús,
que proviene de las Escrituras, es la que me puede dar la capacidad de hacer lo que me conviene hacer. Yo no puedo tomar una decisión en mi vida si yo no tengo conocimiento de las cosas. Por eso se predica el Evangelio, para que la gente se dé cuenta cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y qué es lo que Dios está ofreciendo a la humanidad. Muchas veces la gente piensa, cuando ven una predicación o ven una persona predicando el Evangelio en la calle, la gente puede llegar a pensar, estos evangélicos bullosos vinieron a querer cambiar mi religión y yo no quiero cambiar de religión. Y realmente la idea no es esa. La idea que Jesús está proponiendo es que seamos libres. ¿Libres de qué? De la mentira, de la esclavitud del pecado. Que seamos libres de andar de un lado para el otro siguiendo opiniones, siguiendo filosofías, siguiendo líneas de pensamiento que no son la línea de pensamiento de Dios. Sí es la diferencia. Cuando empezamos el Evangelio nos decían, entonces el pastor les prohíbe salir, entonces el pastor les prohíbe ir a fiestas, entonces el pastor No, a nosotros nadie nos prohíbe nada. Nosotros hacemos las cosas o dejamos de hacer las cosas por conocimiento, porque sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Y tomamos la decisión de agradar a Dios para tenerlo de nuestro lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. También ahí en Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el camino, amén, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no hay ida al cielo, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay felicidad si no es por medio de Jesús. Amén. Nosotros podemos encontrar personas a diario que dicen, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, yo estoy con Dios. Pero realmente el termómetro para medir que una persona realmente sigue a Jesús, es discípulo de Jesús, está ahí más adelante en el capítulo 14, el verso 15, dice, si me amáis, si ustedes me siguen a mí, si ustedes realmente me creen a mí, guardan mis mandamientos. Ahí está el gran problema de las religiones del mundo, que proclaman salvación, proclaman felicidad, proclaman a Jesús, pero dejan en el cofre del olvido la obediencia a Jesús. Cuando una interpretación de la Escritura no me lleva a abandonar el pecado, cuando una interpretación de la Escritura no me lleva a obedecer el mandamiento de Dios, entonces esa interpretación no está correcta. Porque el objetivo de la palabra del Señor es transformarte la vida para que dejes de pecar. Es transformarte la vida para que tú seas heredero de las promesas que Dios ha dado y del amor de Dios y de la salvación de Dios. Así que el llamado en esta tarde, o en esta noche, perdón, iniciando este evento evangelístico es, volvamos a las Escrituras. Vayamos a leer las Escrituras. Es de gran bendición orar, es de gran bendición ayunar, es de gran bendición compartir con los hermanos, es de gran bendición cantar alabanza, pero necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia. Y tú, amigo que escuchas en esta noche, quizás no entiendes nada de lo que te estoy diciendo, o posiblemente has entendido algunas cosas y otras no, pero todo lo vas a entender cuando realmente tengas el conocimiento que proviene de Dios a través de las Escrituras. Así que vamos a abrir la Biblia. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos dé entendimiento para interpretar su palabra, que nos dé entendimiento no solo para interpretarla y escucharla, sino también para ponerla por obra en nuestras vidas, porque la palabra no funciona colocada ahí abierta en el Salmo 91, porque entonces le cae un pelo. Y después empiezas a poner tu fe en ese tipo de cosas. Realmente la palabra funciona porque produce la fe verdadera que es en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas. Así que te invitamos a que tú también hagas parte de este trabajo, de este programa, de esta revolución que Cristo ha causado en el mundo, llevando a la gente a un verdadero conocimiento y a una verdadera instrucción y revelación de la palabra del Señor. Quiero invitar a los hermanos a que oremos al Señor
que Él nos siga ayudando, que Él siga abriendo nuestro corazón, que nos unja con su Espíritu Santo, que siga el Señor produciendo fe en nosotros, aumentándonos la fe, de manera que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre y para edificación de nuestras vidas. Recordemos que el Señor, para terminar en Efesios, capítulo 2, amén, versículos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no dice Pedro. Lee la escritura, la principal piedra del ángulo, el fundamento verdadero de la fe y de la salvación no es Pedro, es Cristo Jesús. Lo dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, es decir, nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que lo que Dios está construyendo en nosotros es un templo santo, donde Él pueda morar en el poder de su Santo Espíritu. La invitación a que tú también hagas parte, querido amigo, de esta familia de Dios, de esta familia de los hijos de Dios, abandonando el pecado y aceptando la palabra del Señor y poniéndola por obra en tu vida. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Amado y eterno Dios, santo eres tú por los siglos, tú eres Dios. Nosotros rogamos en esta noche que tu palabra corra y sea glorificada, que tú nos des, Señor Jesucristo, tu bendición para que podamos, en el nombre del Señor Jesús, alcanzar tan anhelada salvación. Te ruego por los amigos que escuchan en esta noche tu palabra, tal vez no con palabras elocuentes, tal vez no con mucha ciencia ni conocimiento, pero en el nombre de Jesús queremos anunciar el evangelio de la salvación a todos los que nos escuchan. Yo te ruego, Señor, que los traigas a la salvación, que tu, Señor, toque sus vidas y los transformes, que ellos te puedan conocer y llegar al arrepentimiento que es para salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todavía el Señor está buscando un adorador, que levante su voz, que abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios. Todavía el Señor está buscando un adorador que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Gloria al Señor Jesús, qué bendición por la palabra que el Señor nos permitió en esta noche. Hay que buscarle al Señor, disponernos y dejarnos que sea Él el que entre en nuestras vidas, que sane,
que cure y que sea Él cumpliendo su propósito en nosotros. Y Él todavía está buscándonos, todavía está buscando un adorador, todavía está buscándolo a usted, querido hermano, querido amigo que nos escucha, y este es el momento propicio. Entonces los dejo en la compañía de nuestra hermana Damaris, ya con nosotros, y el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Mañana los esperamos a esta misma hora, a las 8 de la noche. Invita a un amigo, a un familiar, comparte esta bendición. Es toda esta semana. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.